Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio más de este podcast Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal, y doy la bienvenida Jesús González, buenos días. Perfecto, y de este lado Aniceto Peña. y yo soy Reducindo Mendoza, y juntos vamos a escudriñar la palabra, porque los primeros bendecidos y los primeros que aprendemos somos nosotros. No somos unos eruditos, pero somos gente interesada en seguir aprendiendo, ¿verdad? Y esperamos que todo lo que veamos aquí les sirva a ustedes que nos están siguiendo en estas transmisiones. Y si has visto ya los capítulos anteriores, hemos estado hablando sobre los milagros de Jesús. Tenemos una serie de estudios y vamos a dar secuencia a esto y vamos a ubicarnos para que nos acompañes también en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, en el fragmento del 10 al 17, cuando Jesús sana a una mujer, pero, con el pero, de que fue en el día de reposo. Algo que ya había causado reacción, que había causado molestia, que había causado enojo, sobre todo en los grupos legalistas, fariseicos y principales de las sinagogas, ¿verdad? Lo veían, como hemos visto en otros estudios, veían el lado negativo que ni siquiera existía de un milagro, ¿verdad? Es una persona que había padecido, una persona que necesitaba, pero se enojaban porque era en día de reposo, algo que prohibía la ley, pero ellos no veían la raíz de la ley, ¿verdad? El amor, que es lo que dice Pablo en otros, más adelante en otras cartas. Entonces ahí se desarrolla esto, o sea, era otro día de reposo de tantos, fue dentro de una sinagoga, o sea, de un día en donde se congregaban todos, con todos los rituales que se desarrollaban en ese tiempo. Jesús fue a congregarse, también Jesús, siendo el Hijo de Dios, se tenía que congregar, se congregaba. Pues nosotros no le pegamos al valiente, ¿verdad? No, ¿para qué voy? No, ya no necesito, ¿verdad? Entonces ya con eso matamos argumentos. Bueno, vamos a ir leyendo este versículo, este fragmento de lo que sucedió. Cheto, ¿puedes leerme el 10 y el 11, por favor? Dice así la escritura: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Primero, yo creo que debemos resaltar lo que estaba haciendo Jesús, enseñando, y eso nos da una motivación, una inspiración. Si tú tal vez ya llevas muchos años enseñando en la iglesia, no, pues ¿para qué? Si no me escuchan, no me entienden, están en contra de lo que pues yo creo que no tuviste más oposición que la que tuvo Jesús, porque Jesús no era la primera vez que se metía a una sinagoga y que le refutaban, o como dice la Biblia, ¿verdad? Había grupos que nada más estaban buscando a ver en qué se equivocaba, ¿verdad? Ese público, por decirlo, lo tenía Jesús. Entonces, si tú eres maestro, si tú eres predicador, pues debes estar consciente que todo este tipo de detalles suceden, ¿verdad? No es lo ideal, pero sucede. Jesús, aún sabiéndolo, porque para él no hay nada oculto, iba a la sinagoga, iba en mero nido, como decimos, y se presentaba a enseñar, y es donde sucedían estos milagros para reforzar las enseñanzas, para reforzar su ministerio y el llamado que tenía. Y ahí, pues, ¿cuánto tiempo, Cheto, tenía esta mujer? 18 años. 18 años con espíritu de enfermedad. Vemos también que los demonios, los malos espíritus ejercen cierto poder en las enfermedades, ¿verdad? En el cuerpo. Esto es real, esto no depende de una corriente religiosa, denominacional, o sea, es real, la Biblia lo habla, ¿verdad? Que podemos padecer enfermedades con raíz espiritual. No es historia de terror, no es amarillismo, morbo, por decirlo, o sea, es algo que está aquí, ¿no, Chuy? Sobre esto. Sí, algo interesante es que se menciona el tiempo. A veces nos acostumbramos a tener ciertas situaciones en nuestra vida que nos limitan y ya las vemos como parte de... normalizadas. Sí, normalizadas. Y no nomás la persona que lo está padeciendo, en este caso la mujer, sino pues ella estaba en un grupo donde estaban en la iglesia, ¿verdad? Se supone que también ellos observaban esa limitación que ella tenía y no había una pues bueno, ¿qué hacemos para que esto pues mejore, ¿no? O sea, esa situación de ella pues limitaba y también limitaba a los demás que estaban junto con ella, y no tenía un año ni 2 años, ya se había normalizado, como tú dices, ya sí. Lo veían como parte de ella, ¿verdad? Una vida cotidiana diaria.
Y a veces eso nos sucede a nosotros también, que vivimos con cierta situación que nos acostumbramos. Y ya no pedimos a Dios para que Dios nos sane y Dios nos quite esa pues, no sé, esa situación, esa enfermedad, esa tormento que tienes. Y aquí vemos que es un espíritu, como tú mencionas, un espíritu de enfermedades. Yo imagino que de repente siempre estaba pensando en enfermedades, siempre estaba platicando de enfermedades, siempre era su tema de plática. ¿Su rutina? Sí, su rutina, una pastilla, otra pastilla. Fíjate que yo también me falta dinero para la pastilla, ya pides dinero para la pastilla y no pides para la salud, ¿sí me explico? Sí. Entonces es que fíjate que no voy a completar porque me falta tanto para la cajita que debo de comprar porque pues estoy enfermo. Y estás buscando cómo mantenerte en esa situación en vez de buscar y decir, oye, ya no quiero pastillas, ya mejor voy a tener que pues, decirle a Dios que me sane, ¿no? O sea, ya fue mucho, de 18 años. Entonces Jesús ve esa situación, ¿verdad? Y eso es lo que yo vamos ya sigue el versículo, pero sí es muy interesante que que nos normalizamos a situaciones que no son las correctas. Fíjate que es importante eso, porque es siempre dos lados de la moneda, ¿no? Como lo indicas. Primero es lo individual. No te acostumbres a ese tormento, no te acostumbres a ese estilo de vida. 18 años, o sea, encorvada, no puedes ni descansar, ya lo normalizas, ya es tu día a día, ya, yo creo que voy a usar la tasa como referencia, ¿no? Esta es la enfermedad, y todo gira alrededor de la enfermedad, tu conversación, tus preocupaciones, tu trabajo, tus ahorros, oye, ya, al contrario, tu vida debe girar al centro, el Señor, ¿verdad? Y todo depositarlo ahí, pero tristemente a veces encontramos gente en la iglesia que a veces hasta le saca la vuelta a saludarlo, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás, hermano? Es que fíjate que la enfermedad, hijo, y tu tema es la enfermedad, ¿verdad? Y no que no la padezcas, claro, es difícil, pero no lo normalices, pídele al Señor que te ayude, pídele al Señor que te dé paciencia, que te dé fe, etcétera, ¿verdad? Pero no lo normalices. Y ahora también como iglesia yo creo que era parte de los activos fijos, ¿no? Ahora tenemos un púlpito, tenemos un micrófono, tenemos la encorvada, tenemos, pues no, ¿verdad? Cierta consejería, cierto seguimiento discipulado, ver qué pasa, porque vemos que era un daño espiritual. Sí, ahora en la palabra de Dios vemos que dice, ¿está alguien de vosotros alegre? Pues canta alabanzas. Está uno para otros dice enfermo, llame a los ancianos, haga la oración, y la oración eficaz del justo puede mucho. Así Entonces están varias situaciones que nos dan consejo qué hacer. En este caso, si alguien está enfermo, dice únjalo con aceite y oren por ellos para que sea sano. Así es. Entonces sí, la verdad que 18 años es un montón, ¿no? Es un estilo de vida. Pero aquí vemos una esperanza. Así es. Aquí vemos una esperanza, no importa que ya tengas 18 años quizás con esa situación, hay una esperanza de salir adelante. Así es. Y también lo podemos ver en la mujer con el flujo de sangre, que tenía 12 años y dice la escritura que había perdido todo lo que tenía. Así es. Toda esa economía, toda la economía había perdido. Ya había doctores, sí, ya todo. El paralítico de Betel, 30 y tantos años también ahí, o sea, ya te acostumbras a ese estilo, ¿no? Exacto, pero hay un eco, ahí en la mujer, ¿verdad? En la mujer donde hay un eco que dice, Jesús sana, Jesús saca demonios, sana, los paralíticos los hace caminar, X, y dice ella, iré y le tocaré su ornamento y seré sana. Así es. Y lo hace, pero por fe. Fíjate, delante este es otro milagro. Sí, es otro milagro. Pero fíjate que bueno que tocas cómo sucedió. Estamos viendo de que hay una persona que está encorvada, tiene 18 años, Es correcto. y está en una comunidad, una iglesia, y no hay algo que digan, vamos a orar, vamos a eso, vamos a lo otro. No hay nada. Simplemente Una trabajar normalización. para el medicamento que va a tener que tomar y su diario vivir, siempre. Y la otra mujer había perdido todo lo que tenía, Y ella sí buscaba. y ella buscaba, escuchaba de Jesucristo, escuchó de Jesucristo y fue con él y le dijo, no le dijo, sino fue y tocó su manto. Así es. Y en el momento recibió la sanidad. Esta mujer, ¿verdad?, encorvada, no fue Jesús, Así sino es. fue a la congregación, y Jesús Jesús fue la a la vio. congregación,
Sí. Pues vamos a ver cómo fue el milagro entonces. Sí, cumplir su ministerio, ¿verdad? Chuy, ¿puedes leer el 12 y el 13 de una vez ya que entramos en esto? Cuando Jesús la vio, bien padre, ¿verdad? Eso me encanta, porque Jesús nos ve, ¿verdad? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Es donde entra lo que comenta Cheto, o sea, Sí, es instantáneo, ¿no? y parte de lo que tú también comentabas al principio, o sea, ella misma ya no buscaba, ella no acudió a Jesús. El Señor tuvo misericordia como con todos nosotros y la rescató y la liberó, como dice aquí, ¿verdad? Entonces, no normalices tu pecado, no normalices tu tormento, tu vida espiritual, o tu padecimiento espiritual, no hay que normalizarlo. Puedes estar mejor en el Señor, no en tu ánimo, no, en el Señor, que es el que te va a liberar, ¿verdad? Que fue lo que hizo aquí, y no sé cómo lo hizo, ¿verdad? En esta ocasión sí puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. O sea, ella yo creo que ya vio el contraste de la vida que llevaba, que ya había normalizado, a la vida nueva que el Señor en esa libertad le había ya otorgado, ¿no? En ese momento. Y aquí entramos también de que, oye, pues es que busca al Señor, brégate, búscale, busca salir de ese pecado, ¿verdad? No importa que sean 18 años. No importa. O sea, o 20, o 10, o 1. Si nada, con uno es más que suficiente, ¿verdad? Entonces, podemos buscar a Dios y Dios va a hacernos libres de toda enfermedad. Así es. Y bueno, vamos a entrar a las reacciones, como siempre reacciones. Así es. Y Cheto, ¿puedes leer por favor el 14 que nos describe exactamente qué es lo que pasó? Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese cerrado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. O sea, se los explicó con numeritos, ¿verdad? La ley dice: vengan y sean sanados. A ver, pero ni tú mismo, o sea, ¿quién los va a sanar? ¿Tú? Sí. ¿Tú principal de la sinagoga? ¿El tesorero? ¿El levita? ¿Quién? O sea, no es así tan fácil, ¿verdad? Porque estás viendo que es el mismo Hijo de Dios el que tiene la potestad de sanar, de tener misericordia, la gracia, ¿verdad? Y aquí la respuesta del Señor, acusarlo, ¿verdad? Esa hipocresía. Sí, porque ahora, la ley no prohibía sanar en los días de reposo. Lo que prohibía era que trabajaras, ¿verdad? Que ese día deberías tú de descansar para dedicárselo a Dios. Entonces, y esa era no trabajes, sino mejor, ahora dedícale ese día a Dios, descansando. Ok, había un día de reposo, por eso ese de reposo de trabajar. Entonces, y Jesús no era un médico, ni tampoco era un curandero como para poder decir, está trabajando en su día, en su profesión. Él era Dios, ¿verdad? Él es Dios, y simplemente desplegó poder de sanidad en ella, pero no para trabajar, simplemente porque también en el día de reposo glorificar a Dios era sanando a alguien. Y es que esa es la dedicación, esa es la dedicación. Exacto. Y podemos caer a veces en el error de la parábola del buen samaritano, porque recordemos que antes del samaritano pasó un levita, pasó un sacerdote. Es que estoy dedicado al Señor, sí, pero la dedicación al Señor implica el amor al prójimo, implica el escuchar al prójimo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, como dices, es parte también de lo que estaba haciendo el Señor. A ver, estoy sanando a alguien, estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo a mi prójimo, estoy dando misericordia. Eso es dedicar por completo, ¿verdad? Mi servicio, mi vida. Eso es un ejemplo. Ahora, y es algo que yo era algo espiritual. Entonces, estaba haciendo una liberación de un espíritu, nada más que ellos estaban cegados, y la traían contra Jesús, porque obviamente pues les hacía ver que ellos estaban ya en otro campo muy distinto al que deberían de estar. Entonces, pues todo lo que hacía pues, era malo. Pero fíjate, ¿qué compromiso de este individuo de la sinagoga? El que dice: vengan para ser sanados, pero no en el día de reposo. Sí, o sea, todavía se estaba cargando cosas que no le correspondían. No le correspondía. O sea, podría haber que le pudiera corresponder en oración, por decirlo, toda la semana. Así es. Pero vengan a ser sanados, pero no vengan hoy porque es día de reposo.
En el 15 está muy interesante, Sí. hablando un poquito, porque Dale. obviamente la respuesta de Jesús. Ajá. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Entonces aquí utiliza la palabra desatar, porque también Jesús desató el espíritu de enfermedad que había en esta mujer. Entonces dice: a ver, tú también no desatas a tu animal para que vaya y beba el día de reposo. Eso sí es trabajo. Así Eres es. un hipócrita, ¿verdad? No vengas con cara resulta, ¿verdad? Entonces, pero pues, digo, realmente estaban cegados. Y aquí después lo continúa, dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Nada. Más claro, o sea, Ni el agua. y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos los adversarios, o sea, sabían que era Claro. cierto. Así es. O sea, cuando el Señor juzga nuestros corazones, no hay nada oculto a él, nuestra mente, todo. Entonces, sabían que era cierto, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. A fin de cuentas, ese es el milagro que nosotros, y yo creo para concluir podemos Es decir, correcto. no te acostumbres a tu pecado, no te normalices en tu mal, en tu tormento, en tu malestar espiritual. No es correcto normalizarte, ni como iglesia vamos a normalizar el padecimiento de alguien. Todo es: Señor, libera, Señor, rompe, Señor, ayúdame a hacer de bendición a esta persona que está padeciendo. Y hay una nueva vida en el Señor, que es lo que provoca que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas. Ven, tú también tienes la oportunidad de entrar en ese regocijo, en esta nueva vida que el Señor Jesús ofrece. Si tú conoces a alguien que esté padeciendo durante mucho tiempo alguna enfermedad, algún pecado, tú mismo tal vez creas que no, ya no tengo salvación. No, aquí nos enseña que el Señor no hay limitante del tiempo. Simplemente debes de tener fe, reconocer que le necesitas, y que el Señor, créeme, que te da una liberación, como lo dice en este momento que estamos leyendo, y que puedes tener acceso a una vida y a glorificar el nombre de Dios. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda darle like, suscribirte para que te llegue en automático más contenido que estaremos generando. Dios te bendiga. Saludos.